Elisa Favaro, secretaria de la SEFPI, tenemos a toda la junta directiva aquí, de la SEFPI, de la Sociedad Española de Profesores de Filosofía. Es secretaria de la SEFPI y coordinadora del equipo de educación en derechos humanos en Amnistía Internacional. También es licenciada en Sociología y catedrática de Instituto de Filosofía. Ha trabajado cuestiones de género y bueno, pues fue una de las personas pioneras en los trabajos sobre coeducación y trabajo de igualdad desde el ámbito del ministerio. Entonces, pues también nos aporta esta idea de pioneros que decía, ¿no? Pioneros en el sistema y pioneros en ejes temáticos. Luego, por último, tenemos, y va a hablar, perdón, otra vez, de los derechos humanos, un ideal transcultural y feminista. Positivas, vamos a esperar. Bueno, como veis, empiezo con una imagen. A ver, desde el principio, que está como... Bien, y veréis que en parte mi intervención y mi reflexión va a ser un homenaje a Malala y en su nombre también a todas las niñas y mujeres que luchan por sus derechos y sufren el peligro de su vida en ello. Como todos sabéis, los talibanes intentaron asesinar a Malala Yousafzai el 9 de octubre, 2 días después era el primer Día Mundial de la Niña, con el respaldo de Naciones Unidas. Y a mí me gusta este cartel que he puesto allí, Every Child's Sister, Every Parent's Daughter, y traduciéndolo a nuestro idioma que aparece el género, pues utilizo la arroba, aunque mi amiga filóloga luego me va a regañar. La hermana de todas y todas las niñas y niños, la hija de todas las madres y de todos los padres. Mi preocupación en esta intervención es realmente un argumento polémico, porque muchas veces me lo plantean, tanto personas mayores como adolescentes, y por eso he titulado esta intervención Los derechos humanos, un ideal transcultural y feminista, y voy a fundamentar en qué sentido. ¿Cuántas veces, al defender los derechos de todas las mujeres, nos hemos enfrentado a argumentos fundamentados en el relativismo cultural? Estos argumentos presentan múltiples variantes, matizaciones y excusas para justificar por la cultura la opresión sufrida por las mujeres. Podríamos resumirlos de una manera breve y simple, ¿no? Los derechos humanos son una invención occidental. Pretender imponer un ideal universal a todas las culturas sin tener en cuenta su diversidad y sus códigos éticos es una manifestación más del etnocentrismo. Así que esta reivindicación que usted hace de los derechos de las mujeres carece de legitimidad más allá de su contexto social y cultural. Este razonamiento es especialmente pernicioso para los derechos humanos de las mujeres. ¿Se me escucha, no? Sí, sí, no es para la grabación. Ha servido para defender los derechos y el mantenimiento de culturas minoritarias en riesgo de extinción y o de absorción en contexto de dominación, pero en ningún caso, creo yo, ha servido para conseguir una mejora en la situación de las mujeres reales. El argumento de las tradiciones y códigos culturales para justificar las persistentes vulneraciones de los derechos de las personas concretas contradice la dignidad humana y justifica la dominación de muchas mujeres en situación de grave vulnerabilidad. Las declaraciones internacionales así lo reconocen e insisten en su ilegitimidad y en el riesgo que su mantenimiento supone para la integridad tanto física como psicológica de muchas mujeres. Por ejemplo, en la CEDAW insisten que los Estados partes deberán tomar las medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales que justifiquen toda idea de subordinación de un sexo hacia el otro. En la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer vuelve a insistir en que los Estados deben condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de procurar eliminarla. Por otro lado, el relativismo cultural no solo es inaceptable desde el punto de vista ético e injusto desde el punto de vista político, sino que además es falso desde el punto de vista científico. La antropología actual señala el dinamismo y las tensiones en el interior de las culturas, la capacidad del ser humano para crear alternativas culturales y transformar sus condiciones de vida. Desde el punto de vista de la ciencia política, los hechos históricos y sociales prueban la capacidad del ser humano para transformar su realidad
y la función de las utopías como ideal de superación de las injusticias. La dignidad de la persona humana es una conquista histórica en la autoconciencia de la humanidad que puede rastrearse en todas las culturas y se justifica y muestra en el consentimiento universal, personal e íntimo de la propia dignidad. Esta conciencia de la propia dignidad puede estar oculta por la opresión y el maltrato, por ejemplo, en el síndrome de la mujer maltratada. Por ello, todas las instancias internacionales de defensa de los derechos humanos trabajan por el empoderamiento de las mujeres y de todos los oprimidos. Esta palabra en español suena fatal, en inglés suena muy bien, empowerment, y por eso, bueno, pues una explicación sería lograr que toda persona humana tenga conciencia de sus derechos y la autonomía y los recursos necesarios para poder realizar todas sus capacidades y aspiraciones. Lo utilizo porque es el término técnico que se está utilizando en todas las declaraciones internacionales. Un ejemplo de cómo podemos ayudar y apoyar a personas que se han empoderado. Vuelvo al ejemplo de Malala. Malala nace en una zona controlada por los talibanes. Sin embargo, su padre, y ahí podemos ver las tensiones dentro de las culturas, mantiene una escuela para niñas y, por lo tanto, como ella más tiene un blog y los talibanes la acusan de que estaba promoviendo la cultura occidental, entonces, a pesar de su edad, se justifica ejecutar una pena de muerte, como lo han intentado ejecutar. Sin embargo, su familia la apoya y luego veremos que la mayoría de las personas en Pakistán también apoyaron su lucha, su reivindicación. Ella decía, no me importa sentarme en el suelo, solo quiero educación, no tengo miedo a nadie. Por eso hay artículos que hablan la niña que no temía a los talibanes. Esta es una acción de Amnistía Internacional. Este texto está preparado para la red de escuelas para que los alumnos y las alumnas escriban palabras de apoyo y aliento a Malala y sus amigas. Felipe luego a lo mejor puede explicar cómo su instituto pues han escrito muchísimas cartas y en muchísimos institutos y colegios en toda España. Pero para mí la pregunta fundamental es, ¿ese relativista cultural que supuestamente es tan respetuoso, reconoce realmente a todos los seres humanos la capacidad de actuar como sujetos éticos y agentes de cambio social en todo contexto sociocultural? Porque del relativismo cultural como reconocimiento descriptivo de un hecho, las diferencias culturales, no se debe derivar el relativismo moral que niega la universalidad de los derechos humanos. Caeríamos una vez más en la falacia naturalista. Este relativismo, como he dicho, se basa en una concepción estática de las culturas, no tiene en cuenta los referentes polémicos críticos con la propia cultura, así como las tensiones en el interior de ellas que favorecen los cambios sociales y niega una vez más la capacidad de las mujeres, también de los hombres, para ser sujetos activos en los cambios sociales y personales. Un ejemplo tenemos aquí de nuevo, la imagen en Pakistán de niños y niñas con velo y sin velo rezando por Malala, hombres y mujeres con velo o con visera, con lo que sea, pues todos de acuerdo en apoyar esa reivindicación, esa lucha por el derecho a la educación de estas niñas. Porque en el fondo, insistiendo más que respeto a la diversidad, yo creo que hay un desprecio del diferente. En una vuelta de tuerca aún más perversa, podemos desvelar en ese aparente respeto que siempre es pasivo, porque no se quiere entrometer de respetuoso que es, la negación de la capacidad de rebelión y transformación de todo ser humano y la insolidaridad indiferente hacia las personas que luchan en otros contextos socioculturales. El relativismo cultural como arma paradójica de inmovilismo social y de la incomunicación entre culturas debe desactivarse. En el ámbito educativo, estos contenidos deben trabajarse desde una perspectiva crítica, motivando en el alumnado una reflexión activa. La presentación de ejemplos concretos, y el ejemplo de Malala, aunque trágico, es perfecto para lo que quiero decir, permitirá relacionar los contenidos teóricos con la realidad de las mujeres y la lucha por la justicia realizada en contra de lo hegemónico. Ejemplos, que además he utilizado muchas veces en las actividades que realizamos por los derechos humanos. El caso de Waris Dire. Nace en una familia nómada en el desierto de Somalia, fue sometida a la mutilación genital. Cuando la quieren casar con un hombre mayor, bueno, conocéis yo creo que la mayoría de su historia, huye, llega a ser una modelo famosa y luego ya embajadora de Naciones Unidas contra la mutilación genital y tiene su propia fundación contra la mutilación genital que se llama Flor del Desierto, que es su nombre, la flor que crece en condiciones muy adversas, muy difíciles. Ella dice que se equivocan los gobiernos occidentales y también las personas que los apoyan en pensar que es un problema africano. No lo es.
en parte porque nos concierne a todos como seres humanos, pero además porque tenemos personas, niñas, que pueden estar sufriendo entre nosotros esta mutilación. Aquí veis las cifras que son espeluznantes, luego si queréis volvemos sobre ello. Estas 150 millones de mujeres y niñas que la han sufrido es un cálculo con una edad media de 50 años, ¿no? Aproximadamente, porque sale esa cantidad si multiplicamos las niñas que a diario son afectadas. Entonces la pregunta fundamental sería, ¿cómo resolver el aparente dilema entre el respeto a la diversidad cultural y la defensa de la dignidad de todas las personas como imperativo ético universal? Creo yo que en primer lugar, reconociendo la capacidad de todas las personas de ser sujetos éticos y agentes activos en los cambios sociales, la heterogeneidad y las tensiones internas en las sociedades, la transgresión posible de los roles y las mujeres, por supuesto, como agentes de dinámicas sociales en todo contexto sociocultural. ¿Cómo se logra? ¿Cuál sería el procedimiento más adecuado? Trabajando con agentes de las propias culturas. Este trabajo, traigo algunas experiencias, no solo es la vía más fecunda, sino además la más coherente con los principios democráticos y con los valores que las formulaciones de los derechos humanos postulan. Un ejemplo que tiene mucho éxito en las aulas, sobre todo cuando hay muchos chicos, es este ejemplo que ha divulgado y apoyado la organización Plan, donde se trabajó con 10 pueblos de Guinea-Conakry. Empezaron trabajando con las niñas, estas son palabras de Concha López, la directora en España. Se les explicó a las niñas lo que iban a pasar, luego con las mujeres y luego a poco con los hombres, y luego el líder de uno de los poblados comentaba, ahora vemos que las niñas están más sanas, hemos entendido pues que esto está muy mal, y entonces se han declarado libres de mutilación genital femenina, que ellos llaman el rito de la circuncisión. Y bueno, y el ejemplo solidario de Casillas, como comprenderéis, entre los chicos pues funciona muy bien. Bien, volviendo al fundamento ético, pienso yo que el universalismo interactivo de Ceyla Ben-Habib nos puede servir para dar un fundamento más teórico a lo que intento explicar de manera muy práctica. El universalismo interactivo considera que la diferencia es un punto de partida para la reflexión y para la acción. En este sentido, la universalidad es un ideal regulativo, lo que planteaba también Luis, que no niega nuestra identidad incardinada y arraigada, sino que tiende a desarrollar actitudes morales y a alentar transformaciones políticas que puedan conducir a un punto de vista aceptable para todos. Es decir, esa búsqueda de universalidad es un proceso de los seres reales concretos a esa búsqueda de una dignidad universal. Bueno, aquí insistía un poquito en el punto de vista otro generalizado, hacemos abstracción de las diferencias, siguiendo a Kant. En el punto de vista del otro concreto, Kant aparece siempre, consideramos las diferencias que nos hacen únicos, con una historia, una identidad y una constitución afectiva emocional individuales. Si se elabora una teoría moral que permite reconocer la dignidad del otro generalizado mediante el reconocimiento de la identidad moral del otro concreto, estaríamos acercando a este ideal. Es una tarea ineludible, pero efectivamente, si aspiramos a la universalidad real de los derechos humanos en un mundo multicultural. ¿Por qué es ineludible? Pues traigo aquí algunos ejemplos dramáticos, como el caso de Suad, una mujer palestina que fue ejecutada a morir quemada por su propia familia porque había quedado embarazada. Unos vecinos la ayudaron, logró huir a Francia y ha publicado este libro, Quemada Viva. En el año 2011 hubo casi 1000 asesinatos por honor en Pakistán, de los cuales 93 eran menores de edad, como señala el Observatorio de la Violencia de Género. Volviendo entonces al fundamento teórico, en todo caso, pienso yo que para conseguir los objetivos educativos respecto a la universalidad de los derechos humanos, me parece fundamental trabajar la idea de la construcción común, aportando los valores que cada persona en diferentes contextos culturales ha incorporado en el proceso de socialización, someterlos a una severa crítica para elucidar cuáles son valores éticamente postulables, es decir, universalizables, y cuáles deberían relegarse a la contingencia individual y o condenarse por vulnerar la dignidad humana. El diálogo intercultural para realizar los derechos humanos de todas las mujeres, y aquí es muy pertinente recordar a Hannah Arendt cuando afirmaba el primer derecho humano es el derecho a tener derechos, pasa por la alianza entre todos las ilustrados de las culturas, lo que Celia Amorós denomina vetas de ilustración. La beta de ilustración, este texto de Celia Amorós, lo podéis encontrar en la página web que allí cito, pero sobre todo quiero resaltar cuando ella insiste que Europa y Occidente no tienen el monopolio de la ilustración, de ese proceso crítico reflexivo que genera ciertas abstracciones con virtualidades universalizadoras. Pensamos
pienso yo también que todas las culturas deben poder encontrarse vetas de ilustración, es decir, críticas de sustituciones, críticas de esas antiguas legitimaciones. Y es la única forma de encontrar ese diálogo a partir de beta de ilustración a beta de ilustración. Porque si nos atrincheramos en la identidad cultural reificada, pues no hay diálogo posible. Concebimos, pues, termina Celia Amorós, este marco como idóneo para una construcción de una cultura ilustrada, feminista, pacifista, que no puede sino alinearse con una política cultural democrática. Y volviendo a los ejemplos, podemos en este ejemplo ver cómo podemos encontrar vetas de ilustración en los aliados que menos esperamos. En este caso dramático que recordaréis de esta niña que se terminó suicidando por haber sido obligada por el honor de su familia a casarse con su violador y fue maltratada por él y por su familia política y terminó suicidándose el 10 de marzo, 2 días después del Día Internacional de la Mujer. Pero cuando murió, y esto indignó a muchos sectores feministas marroquíes y buena parte de la sociedad civil marroquí, entonces el portavoz del gobierno, el islamista Mustafa al-Khalfi, dijo: fue violada sexualmente y lo fue tras ser obligada a casarse con su violador. Sí, creo que cualquier feminista occidental que estamos aquí suscribimos perfectamente ese análisis. Y este señor, como veis, no parecía que iba a ser nuestro aliado. O sea que hay que confiar en que los aliados aparecen cuando menos los esperamos. Otro ejemplo de persona que lucha en contra de su cultura sería el caso de Charmine Obaid Chinoy, que de los 14 años ya publicó su primer reportaje, ahí lo tenéis, si quiero luego volvemos. A los 17 ya empezó a poner su vida en peligro por los reportajes que hacía, y me gusta lo de su padre: si dices la verdad, la gente y yo siempre te defenderemos. De nuevo aquí vemos, el padre la apoya y ella continúa. Ha logrado el premio de un Oscar por el documental Saving Faces, donde entrevista a mujeres desfiguradas y al médico que las ha curado por ataques con ácido, que es una forma de violencia contra las mujeres más comunes en esos países que tenéis ahí: Pakistán, Camboya, India, Bangladesh y Afganistán. Estos ataques con ácido, salvo la violencia contra las mujeres, no tienen ningún simbolismo especial, es simplemente lo que tienen más a mano porque están trabajando con el algodón y es el ácido que usan para limpiarlo. Otro ejemplo de persona contracultural, subversiva para el gobierno, para la sociedad, es Mao Zedong. Es una persona muy querida por las personas de Amnistía porque la llevamos protegiendo muchos años. Fue elegida en diciembre de 2010, el 10 de diciembre, hacemos todos los años una maratón por los derechos humanos eligiendo presos de conciencia. Ella fue elegida en 2010, había sido encarcelada por terribles delitos, que ahí podés ver en la imagen cuál es el delito que cometía, según el gobierno chino, lo que llamamos derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Estaba en ese momento internada en un campo de reeducación, había sido torturada, había sufrido unas palizas salvajes que le habían provocado derrames cerebrales, fue liberada, aunque en muy malas condiciones, y ahora nos ha llegado la noticia que ha vuelto a ser detenida por participar en un acto conmemorativo de una víctima de desalojo forzoso, porque ya se centraba también en el derecho a la vivienda y en contra de los desalojos forzosos en China, que se están produciendo en China. Bueno, conclusión. Personas que luchan por personas fue la idea de Peter Benenson, el fundador de Amnistía Internacional. Defendemos a las personas independientemente de lo que piensen, como personas. Defendemos la dignidad de todas. Pienso yo que realizar los derechos humanos como código ético universal, cumpliendo la promesa ilustrada de dignidad e igualdad universales, solo es posible y legítimo éticamente a través del diálogo y la alianza intercultural entre todas las personas que aspiramos a este ideal, que en un proceso dinámico de construcción sociohistórica culminaría en una instancia transcultural. Por supuesto que nace de la cultura humana, pero estaría, digamos, por encima o apoyado por todas las culturas. En el fondo de lo que se trata es de escuchar y apoyar a todas las Malalas, las Waris y las Charmine y las Mao Zedong que en el mundo hay. Y eso es lo que yo quería decir.